¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de literatura. Hoy nos acompaña José Luis Salamanca, un escritor que acaba de publicar su tercer libro titulado Diario de un invierno. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, queríamos saber cómo una persona que empieza a escribir en la adolescencia estudia enfermería y no una carrera relacionada con la literatura. Uf, pues la verdad es que cuando yo terminé de estudiar la GB, en aquel momento se estudiaba la GB, me puse a estudiar FP y estudié auxiliar de enfermería y en aquel momento me gustó muchísimo la enfermería y me metí ahí en enfermería. Pero había mucho interés también por la literatura, ¿no? Y por la escritura en ese momento. Sí, yo ya por aquellos entonces ya escribía poemas, algún relato. Y cuéntanos un poco cómo fue su recorrido, porque no es gallego, y cómo fue antes ese recorrido antes de llegar a Galicia. Pues yo soy, a ver, ¿cómo decirlo? Soy hijo de inmigraciones, de inmigración, nací en el extranjero. Mis padres me trajeron a España cuando yo tenía 4 años, me crié en Castilla, con lo cual arrastro la cultura castellana. Luego me desarrollé como persona prácticamente en Cataluña, en Gerona, con lo cual arrastro también la cultura catalana y ahora aquí vine de vacaciones, me gustó Chanteiro y me vine a vivir a Chanteiro. Ah, por tanto fue un enamoramiento, ¿no? Del Sí. paisaje gallego de Chanteiro, Sí, concretamente. sí, sí. Pedí el traslado y trabajo aquí en Ferrol. Bueno, volviendo a las obras, a la escritura, a la literatura, su primera obra fue Las Flores Muertas, en la que creo que hay algo de suspense, ¿no? Y esa no fue escrita en Galicia. No, los libros tardo mucho en escribirlos, pero porque los empiezo, los dejo, vuelvo a retomarlos y a lo mejor puedo tener como 10 libros empezados. Este libro lo empecé hace como unos 10 años. Empecé a escribirlo en Girona y lo terminé aquí. Pero está ambientado en Toledo, en la ciudad donde me crié, tuve mi infancia, ¿no? Sí, es un libro de suspense, con gotas de terror, un poco de fantasía. Y llevó mucho tiempo escribir ese libro, esa primera obra. A ver, si cogemos el tiempo que yo realmente usé para escribirlo, no tanto. El problema es que hubo muchos espacios de tiempo vacíos en medio. ¿Y qué fue lo que más impactó a la gente de esa obra? Porque bueno, he estado mirando un poco en internet sobre todo y gustó mucho, ¿no? Las Flores Muertas. Sí, Las Flores Muertas gustó mucho. El problema está en que es un libro que fue editado fuera de España y prácticamente está pirateado por medio mundo. Se podría calificar como que fue un bestseller, un libro muy vendido, pero no al estar pirateado. Gustó mucho, no sé, es que la literatura es un misterio. Hay cosas que gustan y hay cosas que no gustan y no sabes el por qué. Pero yo creo que fue la combinación de un poco de fantasía, de intriga y bueno, y esas gotitas de terror que a veces la novela ponía o pone el que la lea. Y tiene también intriga, ¿no? Mantiene al espectador en vilo. Sí, hasta el último momento no sabes quién es el asesino hasta el final. Y por supuesto tampoco lo voy a decir. Mejor que lo lean nuestros Sí, telespectadores, ¿no? Después llega El arte de amar y ahí hay un cambio a la poesía, ¿no? sí, la verdad es que yo escribí poesía siempre, pero en mí subyace siempre la necesidad de explicar algo. Entonces, de explicar una historia. El arte de amar, si tú te coges el libro y coges las poesías sueltas, cada poesía tiene un significado. Sin embargo, coges el libro completo y lo lees entero y entonces te das cuenta de que te cuenta una historia. Es una historia épica escrita en versos, en poesías. De hecho, hay montones de poesías en YouTube que los hice videopoemas y se pueden ver perfectamente sin ningún tipo de problema. Es curioso, por tanto pueden leerse por separado o también de manera conjunta y tienen igualmente significado. Totalmente significado. Los poemas, por ejemplo, el No soy nada, bueno, hay un montón de poemas por ejemplo, el poema que habla de la tierra, ¿no? De cómo la tierra llora por la guerra, bueno, pues todos estos poemas se pueden leer por separado y tienen su significado. De hecho, los poemas cuando hay, por ejemplo, un incendio forestal, siempre dedico ese poema a los pirómanos que cogen porque es un poema bastante duro. Pero luego, si tú lo lees todo entero, cuenta una historia. Cuenta la historia de la madre tierra, cómo llora por la pérdida de sus hijos. Ah, por lo tanto, la naturaleza es muy protagonista, ¿no? Imagino, En el en arte ese de libro. amar, sí.
Porque el título, bueno, el arte de amar, pues todos estábamos pensando ahora mismo y seguramente que muchos de ustedes en una historia de amor, pero de amor al que estamos acostumbrados, ¿no? De dos seres humanos. Es que la vida es amor. Pero el amor no es solo entre las personas, ¿no? También, es que si nos fijamos bien, el hecho de que exista el ser humano, la naturaleza, los animales, las plantas, todo eso es un acto de amor. Y por tanto, es que solo se puede decir eso, el arte de amar, porque es que todo es amor. Y por eso. Y amor a la naturaleza que deberíamos de tener, ¿no? Y sobre todo evitaríamos lo que comentaba en este caso José Luis, Sí. el tema de incendios y demás, ¿no? Que muchas veces pues hacemos mucho daño a esa madre tierra, ¿no? Sí, hay un poema que está en YouTube es un videopoema y que habla precisamente de eso, bueno, de los incendios forestales. De una forma un poco cruda lo hice, para que la gente, el que lo vea, pues sea capaz de ver, de sentir lo terrible que es que un bosque arda, que los animales desaparezcan. Es poesía muy realista entonces, ¿no? Sí, es muy realista, porque hay otro poema que habla, por ejemplo, de las guerras, angustia de la tierra ante su día de parto, se titula, es un título un poco extravagante, pero la tierra es como una madre, ¿no? Resulta que ahora sus hijos se dedican a matarse entre ellos, a generar guerra, a matar, a asesinar, a destruir el entorno. Es que es muy triste. Sí, si uno analiza el trasfondo, la verdad que es duro, ¿no? Sí, Esa realidad de la que a veces no nos damos cuenta que estamos inmersos y viviendo y formando parte de ella y a veces incluso colaborando sin querer, ¿no? Sí, bueno, la sociedad humana tal y como está montada hoy día, sin que nosotros nos demos cuenta, colaboramos con la destrucción de nuestro entorno. Quizás deberíamos pararnos todos un poquito y pensar qué podemos hacer para parar esta deriva suicida de la humanidad. Pero bueno, eso cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer. Es complicado, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Hablando de realidades, José Luis, precisamente su último trabajo, su último libro que lo está presentando, se llama Diario de un invierno y sí que está basado en hechos reales. Y ahí volvemos a la prosa, ¿no? También. Diario de un invierno es un relato escrito en prosa y en verso. Los sentimientos están escritos en verso y sin embargo los hechos están escritos en prosa, en un relato como si fuera un diario. Y sí, no es un hecho real en sí, sino que es un compendio de un montón de historias que yo he visto a lo largo de mi carrera profesional como enfermero en los hospitales, pues montones de personas que he visto que enfermaban, que les daban unos meses de vida, o cómo afrontaban el hecho de tener un tumor, o un cáncer, o cualquier otra enfermedad que sabían positivamente que podía acabar con su existencia. Digamos que esas reacciones, esa forma de actuar del ser humano es lo que le sirvió de fuente de inspiración, ¿no? Para crear Diario de un invierno. Sí, es un libro duro también. No es duro en el sentido de que como desagradable porque describa cosas desagradables, no. Es un libro duro porque al lector lo pone en la piel de María. Puse el nombre de María sin apellidos y sin nada porque es un nombre muy común y podría ser cualquier persona de nosotros. María, Juan, el marido, en la piel de esta mujer que se encuentra mal, va al médico, la derivan a otro médico, la derivan a otro médico y al final alguien decide hacerle una prueba y descubre que tiene una enfermedad terminal y le quedan 2 meses de vida. Es que en mi carrera profesional lo he visto ya unas cuantas veces y es una pena. Y entonces el lector se pone en la piel de esta mujer. Se pone en la piel de una mujer que ve que se le escapa el tiempo y que no ha podido vivir todavía. Y entonces es duro, sí, es muy duro. Justamente hablábamos antes de que no nos damos cuenta en esta vida en la que llevamos tanta prisa que estamos colaborando con la destrucción de la tierra y tampoco nos acordamos a veces de vivir. Estamos viviendo sin vivir, ¿no? E imagino que luego cuando nos pasan estas cosas pues nos damos cuenta, pero a veces ya es tarde, ¿no? La existencia nuestra realmente, si nos damos cuenta, vivimos en un entorno maravilloso. Estamos rodeados de personas. Podríamos ser felices si quisiéramos, pero las prisas, el dinero, todo, podríamos vivir mucho mejor de lo que vivimos. Y sin embargo, no vivimos. Y sin embargo, a veces pues, nos llegan las ganas de vivir cuando recibimos una noticia de este tipo, ¿no? Sí. Y ahí lo afrontamos imagino que, bueno, por su trabajo José Luis verá muchos casos por desgracia, y cada ser humano reacciona de manera diferente, pero sí es cierto que a veces sale una fuerza interior que no sabíamos que estaba ahí escondida, ¿no? Sí. Muchas veces
a ser una fuerza interior que es arrasadora. El problema es que a veces esa fuerza interior llega un poco tarde. Pero bueno, los momentos de vida hay que aprovecharlos, todos los momentos de vida. En el caso de María los aprovecha lo poco que puede en el libro, ¿no? Y yo por mi experiencia he visto que mucha gente pues descubre grandes cosas de la vida justo cuando descubre pues, que su vida se puede acabar. ¿Y tiene algo de moraleja ese libro? Diario de un Sí, invierno. claro, es un canto a la vida, es un canto a... pero a la vida de verdad, no a la vida superflua, de las prisas, el tiempo, el dinero. A ver, el dinero es necesario para la vida, pero bueno, el más y más, el ir de compras, pues a veces podríamos pararnos un poquito y ver una puesta de sol o un amanecer y decir, qué maravilla poder disfrutar de esto, o de una buena comida, o de los seres queridos que están a nuestro alrededor. De esos otros placeres que hay ahí, no me hace gracia que comenta cuando nos damos cuenta de que la vida pues se nos va o que nos vamos a marchar, como si fuésemos siempre de aquí, ¿no? Que estamos siempre anclados en que Claro. esto vamos a estar aquí toda la vida, no vamos a marchar nunca, y cuando nos descubren algo así, pues nos percatamos de ello, estamos como un poco ciegos, ¿no? A ver, nadie se va a quedar aquí. Pero bueno, puedes tener una vida más o menos productiva y morirte a los 80, a los 90 años. Y has completado tu ciclo vital. Dejas ya pues otro mundo diferente, otra sociedad diferente, otros tiempos. Pero morirte a los 30, a los 40 años, a los 50, es que es un poco... Porque claro, todos tenemos un ciclo vital y todos queremos hacer cosas. Todos queremos dejar una huella, un rastro, que alguien se acuerde de nosotros. Y, y por desgracia la gente que se muere antes no, quizás no ha completado ese ciclo vital. Ese ciclo, ¿no? Para el que todos queremos cumplir, ¿no? De alguna manera, pero desgraciadamente por problemas de salud, por un accidente o porque queríamos o no en el destino, pues nos tenemos que bajar, ¿no? De este tren que es la vida y marcharnos y dejar aquí un poco lo que hemos hecho, que a veces pues no es suficiente, ¿no? Y todos deberíamos de hacer un poquito más. Entonces, en este caso, digamos, José Luis, muchas veces se dice que, bueno, lo que me pasa en el trabajo daría para escribir un libro. Y en este caso ha sido así, ¿no? Sí, bueno, no pongo nombres porque, aparte de que no sería ético ni profesional, está totalmente prohibido, no pongo nombres, pero son muchas cosas que he vivido durante mis 20 años de profesión como enfermero en Barcelona y aquí en Ferrol. Y sí, tenía muchas ganas de escribirlo, muchas ganas. Y me he quedado con un montón de cosas en el tintero que seguramente quedan para más cosas, para más libros, para más relatos. Porque ves cosas y dices, esto la gente debería saberlo. ¿Qué tipo de cosas debería saber la gente? Bueno, me estás poniendo en un brete, en un Sin aprieto. dar nombres. Pues cosas un poco duras, que dices, jolín, que... pues, a ver, a grandes rasgos, la sanidad española es envidiable, pero hay veces que dices, bueno, qué Digamos que pena. las cosas se podrían hacer de otro modo, ¿no? Se podrían mejorar, simplemente pues Diga, poniendo un poquito más de parte de todos. digamos que cada profesional de la sanidad que lo quiera ver y que lo quiera atestiguar, te dirá lo mismo. Y es que hay veces que las cosas se hacen mal a posta. Y que hay veces pues que la vida de la gente está demasiado puesta en juego sin necesidad. Pero bueno, lo voy a dejar. Es realmente grave, ¿no? Porque evidentemente estamos tratando con seres humanos, ¿sí? Con seres Sí, vivos, con yo personas. siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Cuando yo voy al hospital me pongo el uniforme blanco y cojo mis enfermos, yo siempre he dicho, no son sillas, son personas. Y entonces no nos podemos equivocar. No podemos andar por el mundo haciendo según qué cosas. Seas de la rama que seas y seas el profesional que seas. Bien, es cierto que todos somos humanos y una característica del ser humano es que puede llegar a equivocarse, ¿no? Pero otra cosa es que a veces por falta de atención quizás o por no dedicar lo que uno tiene que dedicar en cuerpo y alma a su trabajo, pues que se cometan errores, ¿no? Que se podían haber evitado y que al final estamos jugando con vidas humanas, ¿no? Con Sí, personas. sí, sí. Mucho más de lo que nos pensamos.
Imagino que sí, sobre todo aquellos que nos están viendo, bueno, que han pasado de alguna manera por un hospital en general, que yo tengo además que decirlo por mi experiencia, siempre me han tratado muy bien, en este caso tanto en Ferrol como en la zona de Coruña, pero también todos conocemos casos, ¿no? De que aunque todo el mundo ponga toda la carne en el asador, muchas veces, bueno, pues son pequeñitos detalles, pero que hacen daño, porque al final son personas, ¿no? Y hay que tener un poco más de tacto y humanidad, ¿no? A veces también, que es un poco lo que se echa en falta, ¿no? Porque hablamos de medios, pero a veces la humanidad de los especialistas es muy necesaria en este tipo de profesiones, ¿no? Pero yo me he encontrado a veces tan desbordado que no he podido, no tenía capacidad de humanidad. O sea, hay veces que yo me encuentro tan desbordado por el trabajo que yo lo que estaba más interesado en poner la medicación que en ser educado, porque es que no podía más. Y se lo dije a la persona responsable y me dijo, haz lo que puedas. Y esto no puede ser. No, es que no sé, yo no puedo hacer lo que pueda. Tengo que hacerlo todo. Porque cuando yo no lo hago todo, la vida de la gente está en juego. Entonces, las cosas no son así, no deben funcionar así. Pero mira, recortan personas, aunque digan que no, recortan en personal. El desbordamiento en los servicios de urgencias. Yo he llevado 35 enfermos pendientes de ingreso en urgencias. 35 enfermos allí, en camillas. En Yo condiciones solo, hay deplorables, veces. la verdad, también. En condiciones, claro. Gente con dolor y que está pasando mal, ¿no? Ella, o sea, y luego he visto, luego he visto titulares de periódicos que defendían los gobiernos que estaban recortando, y esto te enerva. Esto te enerva. Y esto está plasmado en el libro de una forma sinuosa, pero está plasmado. Porque, a ver, por ejemplo, en épocas navideñas o en otro tipo de... ¿Dónde recortan? Recortan en los centros de salud. Y te vas y te encuentras un médico. ¿Y de qué hace la gente? Pues como no tiene un médico en su centro de salud, se va a urgencias. Se va al hospital. Y colapsa las urgencias. Esto está pasando, pero bueno, las urgencias están colapsadas ya de por sí. De toda la vida. De toda la vida. Es que antes se decían era un pico, no. Ahora el pico es cuando no están colapsadas. Yo hace tiempo que no trabajo en urgencias, aquí, en Ferrol, pero tengo que decir que bueno, que me parece que la cosa no ha cambiado demasiado. Es triste, ¿no? Porque es lo que decimos, Sí. son vidas humanas, y sobre todo en un momento en el que está uno pasándolo realmente mal, que no está en un hotel, que está en un hospital, pues pasando un proceso a veces más grave, a veces menos grave, pero siempre con un problema de salud, ¿no? Y son situaciones Sí. delicadas en las que habría que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Sí. Imagino que, claro, eso viviéndolo día tras día, pues sí, uno sentirá ganas de, porque le iba a preguntar a José Luis, bueno, pues de tanto trabajo después de él, cómo siente ganas de escribir y si le quedan pues momentos para hacerlo, pero imagino que ese trabajo y a veces esa rabia también motivan a plasmarlo, Sí, ¿no? sí. O sea, muchas veces escribir es el desahogo. Y no poder decir 4 cosas bien dichas a la doctora de turno que se piensa que es la diosa del mundo, pues a lo mejor llego a casa y escribo un relato y me imagino a la doctora le pongo otro nombre diferente, o al familiar que me ha insultado, o simplemente es cuestión de imaginación, cambiarle nombres, modificar un poco las historias, porque claro, tampoco vas a poner las historias con pelos y señales, pero bueno. Claro, porque bueno, muchas veces la gente también, cuando estamos en una situación delicada de salud o algún familiar nuestro, pues evidentemente a veces perdemos las formas, ¿no? Porque cuando falta esa información o cuando uno nota cierta desidia y a lo mejor pues se lo dice a quien no debe, ¿no? Eso también sucede muchas veces. Sí. Y es un tema realmente complicado que yo creo que ahí sí que todos tendrían que poner de su parte. Y lo de los medios es importante y lo del personal sin duda también, y sobre todo personal dispuesto a dar lo mejor de sí, ¿no? Personal cualificado. Hablemos de personal cualificado, no personas que acaban de salir y que las ponen en el servicio de urgencias o en un servicio de psiquiatría o en un servicio de maternidad y no saben. Porque el personal sanitario no todo el mundo vale para lo mismo. No todas las enfermeras valen para estar en todos los lados, igual que un médico no vale para estar en todos los lados. Entonces, el problema está en que algunos se han pensado que una enfermera vale para todo, o que un técnico vale para todo, o que un auxiliar vale para todo, y todo tiene un reciclaje.
todo tiene un proceso de aprendizaje. Entonces, un personal sanitario tiene que aprender a estar en un lugar. Y no, a lo mejor mientras aprende no está capacitado para llevar esa responsabilidad. Y por desgracia lo hemos vivido aquí en Ferrol, porque ha habido graves consecuencias por hacer eso. Pero aquí en Ferrol, en Barcelona y en cualquier otra parte, esto pasa, por desgracia, tal y como están las cosas, está pasando en todas partes. Porque se trata de recortar por recortar, hacer ver que los servicios sanitarios no valen, o sea, que están mal gestionados para luego poder privatizar. Porque no nos estamos dando cuenta, pero están privatizando la sanidad. Es una sanidad que la hemos pagado todos, ¿eh? Bueno, y ese tema, aunque de manera senosa, como decía José Luis, está un poco plasmado ahí en ese Diario de un invierno que, bueno, me están entrando las ganas ya de poder leerlo. ¿En dónde se puede adquirir, José Luis? Bueno, pues Diario de un invierno, en teoría, ahora ya se puede adquirir en cualquier librería. A lo mejor si no está físicamente se puede pedir. Aquí en Ferrol se puede directamente seguro en Espacio Lector Nobel, en la calle Galiano, pero bueno, en la central librera, en las centrales libreras, en todas las librerías se puede pedir porque ahora ya está en manos de una distribuidora y entonces en cualquier librería se puede pedir, si no está físicamente se encarga y en un día o dos está. Pues José Luis Salamanca, nos encantaría seguir charlando, pero no tenemos tiempo para más. Gracias por acompañarnos, muchísimo éxito con este libro, con este Diario de un invierno, que sin duda leeremos ya próximamente y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos en Espacio Abierto. Recuerden que pueden ver este programa en nuestra página web tvferrol.es o también a través de nuestro canal a la carta de YouTube. Gracias y hasta mañana.